¿Qué tal? Vamos a hablar sobre cómo realizar una medición correcta de la presión arterial en el consultorio para el diagnóstico de hipertensión arterial. Para tomar la presión arterial necesitamos dos cosas. Necesitamos un estetoscopio, el cual nos va a estar permitiendo auscultar la arteria braquial para escuchar los ruidos de Korotkov, los cuales nos van a estar indicando las cifras de presión arterial en el paciente, así como también necesitamos un baumanómetro o esfigmomanómetro, que es un dispositivo el cual nos va a estar permitiendo realizar las lecturas de la presión arterial. Y existen diferentes tipos de baumanómetros. Tenemos a los dispositivos aneroides, como este, en el cual se van a estar mostrando las cifras de presión en un reloj con aguja. Estos son los más comúnmente utilizados en la consulta, sin embargo hay de otros tipos. Tenemos a los dispositivos de mercurio que muestran los resultados de la presión sobre una columna de mercurio. Sin embargo, el mercurio, al ser un metal tóxico pesado, altamente contaminante para el ambiente, estos dispositivos han estado quedando en desuso. También tenemos a los dispositivos automáticos que van a realizar una toma de la presión arterial de manera automatizada, mostrando los resultados de manera digital. Estos se prefieren en el caso de los pacientes para realizar una monitorización domiciliaria de su presión arterial. Vamos a pasar a revisar cuáles son los pasos que debemos de seguir para tomar de manera adecuada la presión arterial en la consulta. El paso número 1 consiste en preparar de manera adecuada al paciente para la toma de la presión arterial. Debemos de hacer que el paciente se relaje, sentado en una silla, no en una mesa de exploración, con los pies apoyados en el piso y la espalda apoyada sobre el respaldo de la silla. Esto durante por lo menos 5 minutos. Debemos de asegurarnos que el paciente no haya fumado, ingerido café o hecho ejercicio durante por lo menos 30 minutos antes de la medición de la presión arterial. También debemos de asegurarnos de que el paciente haya vaciado su vejiga. Ni el paciente ni el médico que va a tomar la presión deben hablar durante el periodo de relajación ni durante lo que sería la toma de la presión arterial. Y por último, debemos de descubrir la parte donde vamos a estar colocando el brazalete o el manguito del baumanómetro para tomar la presión arterial. El paso número 2 consiste en utilizar la técnica correcta para la toma de la presión arterial. Para esto debemos de seguir una serie de puntos. Primero que nada, debemos asegurarnos de estar utilizando un dispositivo que haya sido validado y que se calibre de manera periódica, de tal manera que nos esté arrojando cifras adecuadas de presión. También debemos de asegurarnos de que el tamaño del brazalete sea adecuado para el tamaño del brazo del paciente, de tal manera que la parte inflable del manguito, que es esta, rodee el 80% de la circunferencia del brazo del paciente. Y los brazaletes van a estar teniendo una marca donde nos indican el tamaño del brazalete. En este caso tenemos un brazalete para un adulto con una circunferencia de brazo de 29 a 41 centímetros. Sin embargo, también hay otros tamaños entre los cuales tenemos para adultos pequeños, adultos grandes, para realizar la medición en el muslo, para los infantes y para los niños. Una vez que ya nos aseguramos de que el tamaño de nuestro manguito es correcto, en la primera consulta vamos a tomar la presión arterial en ambos brazos, o sea, tanto en el brazo izquierdo como en el brazo derecho, y aquel brazo que nos arroje cifras de presión arterial más altas va a ser el brazo que vamos a utilizar para las mediciones posteriores. Y ya que elegimos el brazo en el cual vamos a estar tomando la presión arterial, ahora sí vamos a proceder a apoyar el brazo, en este caso sobre un escritorio, de tal manera que la parte superior del brazo quede a la altura del corazón. Y una vez que hicimos esto, ahora sí vamos a palpar el pulso de la arteria braquial, el cual lo vamos a encontrar en la fosa cubital de manera medial al tendón del músculo bíceps braquial. Aquí lo estoy palpando. Y ya que palpamos el pulso de la arteria braquial, ahora sí vamos a proceder a colocar el brazalete en el paciente, de tal manera que el borde inferior del brazalete quede 2 dedos por encima de la línea de flexión del codo y con la marca de la arteria que tiene el brazalete en el sitio donde palpamos, alineado con el sitio donde palpamos el pulso de la arteria braquial. El paso 3 pues ya va a consistir en la medición de la presión arterial una vez que ya hemos colocado el brazalete en el paciente. Para esto primero debemos determinar qué tanto vamos a inflar el brazalete y para esto lo que vamos a hacer es que vamos a palpar el pulso de la arteria radial que se encuentra
en lo que sería la parte distal del brazo de manera lateral al tendón del músculo flexor radial del carpo, que aquí lo tenemos. Aquí ya estoy palpando el pulso. Y ya que tenga palpado el pulso, voy a comenzar a inflar el manguito hasta que desaparezca el pulso de la arteria radial, ya que cuando el manguito genera una presión sobre la pared de la arteria braquial que supera la presión arterial sistólica, pues la arteria braquial se va a colapsar y ya no va a haber flujo distal a lo que sería el manguito, de tal manera que en ese momento se va a perder el pulso de la arteria radial y esto nos va a estar indicando nuestra presión arterial sistólica estimada. Una vez que ya hicimos esto, vamos a sumarle 20 milímetros de mercurio más a nuestra presión arterial sistólica estimada, inflando pues el manguito hasta esta cifra, de tal manera que, por ejemplo, si mi presión arterial sistólica estimada fue de 100 milímetros de mercurio, voy a inflar hasta 120 milímetros de mercurio. Y una vez que ya hice esto, me coloco el estetoscopio, utilizo ya sea la campana o el diafragma del estetoscopio para colocarlo aquí en lo que sería donde palpé el pulso de la arteria braquial y voy a comenzar a desinflar de manera lenta el manguito a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo para poder escuchar los ruidos de Korotkov, ya que cuando la presión que genera el manguito esté por debajo de la presión arterial sistólica, la arteria como tal ya no va a estar colapsada, sino que va a estar comprimida, entonces va a haber un flujo turbulento que me va a permitir escuchar unos ruidos que son los ruidos de Korotkov sobre pues la arteria braquial con el estetoscopio. El primer ruido de Korotkov me va a estar indicando mi cifra de presión arterial sistólica y conforme yo sigo descendiendo la presión que ejerzo sobre la pared de la arteria con el manguito, ya que baje de lo que sería la presión arterial diastólica, pues ya la arteria va a dejar de estar comprimida, va a haber un flujo libre e inaudible, de tal manera que la desaparición o el último ruido de Korotkov que yo escuche me va a indicar mi presión arterial diastólica. De tal manera que, en resumen, el primer ruido que escuche de Korotkov me indica mi presión arterial sistólica y el último ruido que escuche va a indicarme mi presión arterial diastólica. Una vez que ya tengo pues mi cifra de presión arterial, en el diagnóstico de la hipertensión arterial, debido a que las mediciones individuales de la presión suelen variar de manera impredecible o aleatoria, una sola toma de la presión arterial para el diagnóstico de la hipertensión arterial es inadecuado. Para esto vamos a utilizar pues un promedio de por lo menos 2 o 3 tomas de la presión arterial tomadas en 2 o 3 ocasiones distintas, y si este promedio es mayor o igual a 130 sobre 80 milímetros de mercurio, vamos a establecer el diagnóstico formal de hipertensión arterial en el paciente. Vamos a pasar ahora, para terminar, a hacer una breve demostración de cómo tomar la presión arterial en un paciente. Como mencionábamos anteriormente, en la primera consulta vamos a tomar la presión arterial tanto lo que sería el brazo izquierdo como en el brazo derecho del paciente, y vamos a utilizar el brazo que nos dé las presiones más altas para las mediciones posteriores de la presión arterial. Una vez que tenemos elegido el brazo en el cual vamos a tomar la presión, vamos a proceder a apoyarlo en este caso sobre lo que sería el escritorio, de tal manera que la parte superior del brazo va a quedar alineada a la altura del corazón. Y una vez que hemos realizado esto, vamos a proceder a palpar el pulso de la arteria braquial, que como decíamos, lo vamos a encontrar en la fosa antecubital de manera medial al tendón del músculo bíceps braquial. Entonces palpamos el pulso, aquí ya lo palpé. Una vez que hemos realizado esto, pues vamos a colocar ahora sí lo que sería el manguito del baumanómetro en el brazo del paciente. Como decíamos, respetando el borde inferior, 2 dedos por encima de la línea de flexión del codo y con la marca de la arteria alineada con la arteria braquial. Entonces colocamos aquí lo que sería el manguito. Y una vez que tenemos colocado ya el manguito en el brazo del paciente, vamos a proceder a determinar qué tanto tenemos que inflar el brazalete en este caso. Para determinar esto, ahora vamos a palpar el pulso de la arteria radial, que lo vamos a encontrar aquí en la parte distal del brazo, de manera lateral a lo que es el tendón del músculo flexor radial del carpo. Entonces palpamos el pulso y vamos a inflar el manguito hasta que dejemos de sentir el pulso, lo cual nos va a dar nuestra presión arterial sistólica estimada.
En este caso dejé de sentir el pulso de la arteria radial en alrededor de 90 milímetros de mercurio. Vamos a inflar 20 milímetros de mercurio más hasta 110 milímetros de mercurio. Y una vez que hemos realizado esto, ahora sí nos colocamos el estetoscopio y vamos a colocar lo que sería ya sea el diafragma o la campana del estetoscopio sobre donde palpamos anteriormente el pulso de la arteria braquial. Posterior a esto, ahora sí vamos a proceder a desinflar el manguito de manera lenta a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo para escuchar los ruidos de Korotkov que nos van a indicar las cifras de presión arterial. Ahora sí vamos a quitar lo que sería el brazalete al paciente. Y en este caso, escuché el primer ruido de Korotkov en alrededor de 90 milímetros de mercurio, lo cual me indica mi presión arterial sistólica, y el último ruido de Korotkov lo escuché en alrededor de 60 milímetros de mercurio, lo cual indica la presión arterial diastólica. De tal manera que en este paciente la lectura de presión arterial fue de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, lo cual se encuentra dentro de los rangos normales de presión arterial en el adulto, que son menores a 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Y con esto concluimos este video donde estuvimos revisando la técnica para realizar una medición correcta de la presión arterial.